Y vamos a iniciar con la doctora Florelis Toro. Ella es médico endocrino y nos va a explicar primero cómo es la anatomía de la glándula tiroides. Bienvenida, doctora. Gracias, Yeru. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Para mí es un placer estar acá acompañándoles. Bueno, básicamente la glándula tiroides es una glándula que está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, ¿ok? Y que se encarga de la producción de hormona tiroidea. La hormona tiroidea es, digamos, la hormona fundamental para todo el metabolismo corporal, desde el cerebro, pasando por el tema de las emociones, hasta cómo funcionan el resto de los órganos, y por eso es que se torna tan importante conocerla. En este gráfico, donde evaluamos básicamente lo que es una pequeña imagen de lo que es la glándula tiroides, ella tiene forma de mariposa, posee un lóbulo derecho, la parte media corresponde al también llamado istmo y un lóbulo izquierdo. Ella no necesariamente debe ser simétrica, ¿ok? Puede ser normalmente un lóbulo más grande que otro, y siempre en ella debemos observar primero las dimensiones, que lo hacemos a través de la evaluación del eco, particularmente el eco Doppler tiroideo, para verificar cómo está la parte vascular de la glándula y cuál es su tamaño. Dependiendo de ello, pues englobamos en lo que, si hay un aumento de volumen de esta glándula, pues lo denominamos bocio, ¿ok? Y dependiendo de si tiene o no presencia de nódulos, podemos establecer que sea una tiroides uninodular, si es un solo nódulo, multinodular, o si tiene ausencia de nódulos, y en ese caso denominamos bocio difuso, un aumento de volumen de la glándula tiroides, que es bocio difuso, pues porque hay ausencia de nódulos. Y el tercer nombre que le damos a todo ese diagnóstico tiene que ver con la función de la glándula, es decir, si produce hormona tiroidea de forma normal, si está disminuida en la producción de hormona tiroidea y entonces denominamos hipotiroidismo, o si tiene un aumento en la producción de hormona tiroidea y entonces es todo lo contrario, en este caso hablamos de hipertiroidismo. ¿Cuánto debe medir? ¿Cuál es el número? Lo tradicional entre 8 a 10 cc, se mide en volumen. Bien, ahí ¿Okay? leí que decía paratiroides. Sí, las glándulas paratiroides son 4 glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la tiroides y ellas se encargan de la producción de PTH u hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea está intrínsecamente relacionada con el metabolismo del calcio, y esta PTH o hormona paratiroidea viaja al hueso para extraer calcio, y el calcio es necesario en todas las funciones celulares. Entonces, por eso es que la cirugía de la glándula tiroides debe ser sumamente delicada y con el respeto adecuado de preservar estas glándulas, porque pues posteriormente podemos tener trastornos de esta hormona y del metabolismo del calcio. Bueno, vamos a profundizar ahí en el tema del hipertiroidismo y el hipotiroidismo. A ver, hipotiroidismo, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que ver con una baja producción de hormona tiroidea. Nosotros tenemos dentro de la fisiología de la glándula tiroides lo que corresponde a la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Ella se produce en la hipófisis, que es la base o está en la base del cerebro, una estructura llamada silla turca, una estructura ósea llamada silla turca, y allí se encuentra la hipófisis, está comandada por otra hormona que viene del hipotálamo llamada TRH, que es la hormona liberadora de hormona estimulante de la tiroides. Entonces, en esas conexiones, pues ellas desde arriba pues van a dirigir a través de la sangre lo que corresponde a la parte acá abajo de la tiroides y producir hormona tiroidea. El hipertiroidismo tiene que ver con un aumento de la producción de hormona tiroidea, que es lo contrario al hipo. Cuando tenemos baja hormona tiroidea en la periferia o en el cuerpo, la TSH va a tender a aumentar, ¿ok? Y los valores de T4 libre van a estar bajos. Si nosotros tenemos hipotiroidismo, podemos tener una glándula tiroides que puede o no estar disminuida dependiendo del estadio en el que evaluemos la enfermedad, y vamos a tener signos clínicos característicos como es el caso de fatiga o cansancio, agotamiento, que es una de las cosas que más se ven, piel reseca, diversos dolores musculares que pueden eventualmente venir de el cansancio o la fatiga,
puede estar o no asociado a enfermedades autoinmunes, y aquí hago un inciso de que el hipotiroidismo, uno de los más conocidos, es el también conocido hipotiroidismo de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, que tiene que ver precisamente con este tema de enfermedad autoinmune, y puedes tener obviamente inflamación, no solamente de lo que corresponde a articulaciones, sino también a inflamación del colon, inflamación de otros órganos. ¿Ese Hashimoto está relacionado con la enfermedad autoinmune? Ciertamente, porque cuando nosotros planteamos la enfermedad autoinmune es cuando evaluamos los anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos son células que producen nuestro propio sistema inmune y que se vienen a través de la sangre a la glándula tiroides, la atacan y la inflaman. Entonces, pues se va a generar como una especie de proceso inflamatorio tiroideo. Cuando tenemos en sangre anticuerpos anti-TPO o anticuerpo antitiroperoxidasa elevado, anticuerpo antitiroglobulina elevado, y también eso se coteja con una reducción de lo que corresponde a los valores de T4 libre en sangre y una TSH elevada, pues hacemos diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Bien, ¿cuáles otras enfermedades o patologías pueden existir relacionadas con la tiroides aparte del hiper y el hipotiroidismo? Existen otro tipo de enfermedades autoinmunes, tal es el caso de la tiroiditis de Riedel también, que tiene que ver con patrones aún más dolorosos de la glándula tiroides. De verdad que pues son cuadros clínicos bastante complicados, con cambios de humor, con fatiga, con enlentecimiento incluso de las funciones cognitivas. Y bueno, el paciente realmente se queja bastante de la inflamación de la tiroides. Puedes tener también lo contrario, que es la enfermedad de Graves, que en este caso es un hipertiroidismo, es uno de los hipertiroidismos más comunes, y él cursa con un bocio difuso, es decir, un aumento de volumen de la glándula tiroides, con elevación también de los anticuerpos antitiroideos, pero en este caso la función tiroidea no está hacia la baja producción de hormona tiroidea, sino hacia el aumento. Entonces, en este caso sería un hipertiroidismo. De modo tal que el abanico es bien amplio, y ubicar el cuadro clínico, dependiendo de lo que presente el paciente desde el punto de vista clínico y también, por supuesto, de las hormonas tiroideas y del eco, es lo ideal. Bien, cuando se hace el diagnóstico, doctora, ¿tiene que ver el eco? Sí. Y tiene que ver los exámenes, los de las T. Sí, total, porque fíjate que de hecho podemos tener un paciente que simplemente tenga un nódulo tiroideo, y ahí estamos evaluando lo que corresponde a la parte estructural de la glándula, las características de incluso las lesiones que podamos conseguir, bien sea un quiste o bien sea un nódulo, ¿ok? Eso lo evaluamos a través del eco. Puedes tener un quiste y un nódulo y no tener en lo absoluto ningún tipo de problema funcional en la glándula tiroides. Entonces, en este caso tus hormonas van a estar normales. Entonces, evaluamos siempre todo de la mano, y pues con las hormonas estadificamos. Se trata de un hipotiroidismo, se trata de un hipertiroidismo, se trata de una tiroides normofuncionante. Ahí es donde evaluamos todo. Bien, ¿puede una mujer, por ejemplo, tener su glándula tiroides normal? Ella está bien, pero llegó a la menopausia. ¿Puede haber algún cambio? Sí, totalmente. De hecho, todas las hormonas en líneas generales están imbrincadas unas con otras, y el periodo de la menopausia es un periodo en donde realmente es bastante cruento para nosotras, porque, bueno, definitivamente hay una disminución de la producción de estrógenos por parte de los ovarios, y hay más, como que todos los canales proinflamatorios están operativos en nosotras, ¿no? Y también esto tiene muchísimo que ver con el tema emocional, y en medicina tenemos una ciencia que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que es la ciencia que conecta la psiquis y el procesamiento de las emociones, la influencia per se de lo que es el canal mental con lo que corresponde a la parte inmunológica y también con lo que corresponde a la parte hormonal. Entonces ya cuando tenemos, imagínate, alteraciones no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista lo que conlleva, ¿no? Estoy en el periodo de menopausia, ya todo lo que conlleva ello para una mujer, pues evidentemente vas a tener también inflamaciones. ¿Y en el hombre también puede pasar sin o duda, es menos probable? Sin duda, solo que la carga emocional en el hombre no es tanto como en la mujer, ¿no? Es un periodo que, digamos, pasa con menos sintomatología. Esta parte de las emociones, ¿cómo la podemos identificar en una mujer que ahorita esté viendo el programa y tiene alguno de estos síntomas que de pronto se relacionan con algo de irritabilidad?
Fíjate que hay tradicionalmente las pacientes tiroideas suelen ser, sobre todo aquellas que cursan con hipertiroidismo, suelen cursar con mucha ansiedad, ¿ok? Exceso de pensamientos en el futuro. Y todo esto, pues evidentemente va a generar alteración y aumento en sangre de lo que son los valores de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Son pacientes que cursan con alteración de lo que es el sistema nervioso simpático, aumento de las palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, que puede cursar como con una crisis de pánico, ¿ok? Entonces, esto puede llevar a estas pacientes incluso a desesperarse, pero esto es producto de lo que corresponde al pensamiento rápido que viene del hipertiroidismo. Y en el caso de las pacientes que son hipotiroideas, tradicionalmente el cuadro clínico está caracterizado por más bien trastornos depresivos, falta de ánimo, pero es precisamente por esa falta de fuerza que tiene el cuerpo en ese momento. Y pues nada, intento hacer todo lo posible, pero no puedo. Y es allí donde tengo que sospechar que algo tiroideo esté pasando. Y le preguntaba a la doctora Florelis Toro, médico endocrino, en el corte, si se puede vivir sin la tiroides. Sí, ciertamente se puede vivir sin la glándula tiroides. De hecho, siempre comentamos que si alguna lesión, por muy mala que sea, va a ocurrir en el cuerpo humano, lo ideal es que sea en la glándula tiroides porque la resolución quirúrgica tiene muy buena capacidad para adaptarse a la vida sin ningún tipo de problemas, mientras nosotros logremos colocar el tratamiento hormonal sustitutivo, que en este caso es la levotiroxina. Obviamente, como ya no tiene glándula tiroides, esa persona va a vivir sometido pues a la hormona durante toda la vida, pero si lo vemos como algo que te va a ayudar a estar mejor y a vivir tu vida sin problemas, pues no tendría ningún tipo de inconveniente. Bien, doctora, quedamos en el tema de las soluciones. Es así. Las soluciones siempre van a estar dadas, Yeru, dependiendo de la clínica que tengamos. Y obviamente en el contexto diagnóstico que tengamos siempre vamos a estar orientados o vamos a orientar al paciente al tipo de solución que vamos a tener. Así, por ejemplo, si el paciente pues solamente tiene nódulos, la evaluación de los nódulos tiroideos per se es a través del ecodoppler tiroideo. El ecodoppler tiroideo te permite o te da información respecto a la vascularidad de los nódulos, la presencia, el tamaño de los nódulos, las características y la evolución de estos nódulos en el tiempo. Y existen características buenas o malas que van a hacer a uno establecer alguna conducta, sobre todo si existe sintomatología o no del paciente. Y en el caso de los trastornos funcionales, aquellos que tienen que ver con administración o no de hormona tiroidea, y si tenemos que echar mano de las hormonas, y algo muy importante que lo conversábamos en el corte, Yeru, el hecho de que las hormonas sean realizadas en sitios confiables, porque no todo sitio es confiable no todo laboratorio es confiable para una determinación hormonal segura. Muchas veces podemos tener un paciente muy sintomático y realmente desde el punto de vista hormonal está normal. Y también podemos tener un paciente que no tiene nada o que las hormonas están alteradas y bueno, el cuadro clínico es totalmente diferente, ¿no? Porque hay periodos de adaptación del cuerpo. Pero en definitiva, siempre es bueno que sean y pregunten antes a su médico endocrino dónde pueden realizarla. Aquí precisamente alguien le pregunta sobre lo que mencionó. ¿Qué significa vascularización en la tiroides? Vascularización es un término que acuña la presencia de vasos sanguíneos en cualquier área del cuerpo. Particularmente la tiroides es una glándula muy irrigada, ¿ok? Y bueno, el hecho de que tenga aumento de la vascularización puede hacernos pensar de que existan procesos inflamatorios per se en el interior de la glándula y pues nos hace o nos sugiere que debemos hacer evaluación por lo menos de anticuerpos antitiroideos y de la parte funcional de la glándula. Bien. Buen día, pregunta doctora, ¿es necesario operar los nódulos? Yo tomo Eutirox. Si un paciente tiene nódulos tiroideos benignos, el criterio es expectante a través de la evaluación de los nódulos tiroideos con el ecodoppler tiroideo. Si no tiene criterios quirúrgicos, por supuesto, nosotros en un equipo multidisciplinario siempre vamos a estar de la mano interactuando con el cirujano para que a través del paciente pues pueda tener la seguridad de que el paciente siendo visto en equipo podamos obtener la mejor solución para él, pero no todo nódulo se opera. De hecho, los nódulos benignos no se operan y a menos que generen algún tipo de sintomatología compresiva, uno puede tomar el criterio de quitar pues, la glándula tiroides.
Sufro de hipertiroidismo desde hace más de 30 años y se ha presentado una protuberancia ocular. ¿Cómo la corrijo? Las protuberancias oculares, o lo que también denominamos en términos médicos exoftalmo, que es protrusión del ojo, tiene que ver más que todo con la presencia de anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos antitiroideos, que son células producidas por nuestro propio sistema inmune, se vienen a los músculos periorbitarios y generan como una matriz gelatinosa, generando por supuesto un aumento de la presión dentro de la cavidad ocular y generando la propulsión del ojo. Evidentemente allí tendríamos que evaluar aspectos, valores de anticuerpos antitiroideos en sangre y echar mano de ciertos medicamentos antiinflamatorios para poder ayudarla, particularmente en el caso de los esteroides. Primera vez que escribo, pero siempre veo el programa. Yo tengo tiroides Hashimoto. ¿Se puede revertir con algún tratamiento o alimentación, dice Edith? Definitivamente la alimentación, y lo comentábamos en el corte, tiene importancia trascendental no solamente en los procesos autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, sino por supuesto en las colopatías inflamatorias también. Definitivamente ahorita hay una conexión entre lo que comemos y el comportamiento de nuestros órganos, y particularmente la tiroiditis de Hashimoto no se cura, pues porque tiene que ver con un componente autoinmune, es decir, el propio cuerpo produce células que atacan la glándula tiroides, pero particularmente sí existe un control antiinflamatorio de la glándula, y definitivamente con alimentación y con el tratamiento adecuado puede lograr yugular o disipar los procesos inflamatorios asociados a esta enfermedad. Buen programa. Tengo nódulos, uno de 2 centímetros. No tengo hipo ni hiper. ¿Qué puedo hacer para que no sigan creciendo? Tradicionalmente los nódulos, existen ahorita tratamientos ablativos de los nódulos que pueden hacerlos disminuir de tamaño. Esto es algo que se está viendo en el país y que bueno, cada vez está más en boga. Estamos tratando de evaluarlo, ¿no? Tanto endocrinos como cirujanos. Sin embargo, tradicionalmente tú puedes, como lo comenté anteriormente, tener un nódulo y no tener alteraciones hormonales. En muy pocos casos, y de verdad que allí sí tenemos que ser muy acuciosos, indicamos levotiroxina para el tratamiento de nódulos, pero no es lo adecuado. Los nódulos se evalúan con un seguimiento ecográfico dependiendo de las características de ese nódulo. Bien, aquí hay alguien que dice, tengo tratamiento, pero la fatiga y la depresión no se controlan del todo, porque tengo 69 años y no me provoca hacer las cosas en la casa. Si definitivamente estás en valores normales de hormona tiroidea y realmente no tienes ninguna otra causa probable para justificar la depresión, aquí tendríamos que echar mano de la parte psicológica, ¿ok? La terapia de psicología para que te aporte herramientas fundamentales y poder salir de ese proceso, porque recordemos que la depresión tiene muchas aristas, no solamente está relacionado con la glándula tiroides. Bien, aquí hay otra persona que te escribe, Tamara, buenos días, ¿qué pasa cuando se calcifica un nódulo en la tiroides? No pasa nada, lo evaluamos y simplemente la calcificación no es más que la indicación del vestigio de que hubo vascularidad en ese nódulo y esos vasos sanguíneos se calcificaron, pero no hay mayor riesgo. Bien, Ana te pregunta desde Barinas, tengo un nódulo en la parte izquierda profunda y no tengo problemas con la tiroides. Los exámenes me han salido normales, pero el nódulo está creciendo. ¿Qué me aconseja? La idea es verificar a través de la evaluación de los ecos en cuánto tiempo ha crecido ese nódulo y entonces pues podemos ser objetivos en tomar una conducta adecuada. Que me explique por qué uno engorda. La mayoría de los trastornos que tienen que ver con el peso y los que están adjudicados a la glándula tiroides solamente se adjudican en un 10% de 100%, ¿no? Aquí tenemos que ver cuál es el método o qué es lo que usted está usando como alimentación, si está cumpliendo con el ejercicio, si está durmiendo bien. Y aquí nos salimos de tiroides y nos vamos a la parte metabólica. Muy importante, dormir bien, buena alimentación y el control de déficit calórico. ¿Ok? Aplicar déficit calórico. Sin ello no vamos a lograr estar en el peso adecuado. Es verdad, porque hay gente que bueno, no, que estoy gordita, no, que yo sufro la tiroides.
Y los valores controlados, completamente, la tiroides totalmente tranquila en el cuello sin ningún tipo de problema. ¿Y hay algún problema, hay alguna relación con la resistencia a la insulina? Sí, ciertamente la resistencia a la insulina tiene que ver más que todo con el aumento de peso en función de grasa, ¿ok? Todas aquellas personas que tengan también procesos emocionales, estrés, ansiedad, angustia, van a tener elevación del cortisol. Si tenemos elevación del cortisol, también vamos a tener elevación de la insulina, y todo esto se forma en un mismo cuerpo inflamado, porque la obesidad es un factor proinflamatorio crónico, sin duda. Que la doctora me explique por qué me dan ganas de comer a las 4 de la tarde, específicamente dulce. Tendría usted que explicarme a mí cuál es su ingesta calórica en el día, para entonces yo poder decirle por qué esa hambre ansiosa, porque en definitiva cuando la parte digamos orexígena del cuerpo, que tiene que ver con la ingesta, y eso tiene que ver específicamente con el centro regulador de la saciedad que tenemos en el hipotálamo, está desequilibrada, definitivamente aquí hay un tema con la ingesta y un tema quizás con el déficit de algunos nutrientes que nos generen más apetito. Bien. Tengo hipotiroidismo y hace poco me hice los exámenes y estaban normales. Tengo unos pequeños nódulos y estoy medicada, pero hay días que tengo la tiroides súper inflamada y se me ve el cuello muy grueso. ¿Qué debo hacer? Eso suele pasar y lo acabamos de conversar. Factores como la alimentación pueden influir en cómo estés de inflamada. Si realmente estás consumiendo un alimento que está perjudicando tu microbiota, que realmente estás sintiendo aumento o proceso inflamatorio, no solamente en el colon, de la misma manera la tiroides también puede inflamarse. Entonces habría que ver, tradicionalmente lo que cambia en el día a día no es tu dosis de tratamiento, lo que cambia son los hábitos que tienes. Entonces digamos que logremos pesquisar en la consulta qué es lo que a ti te está generando inflamación, sería importante determinarlo. Yeru, por favor, pregúntale a la doctora porque hay pacientes que suben de peso y otros que bajan de peso. Eso va a depender, como ya lo he comentado, de los hábitos alimentarios, del nivel de ejercicio que realices y particularmente si tienes un diagnóstico de patología tiroidea, los pacientes hipotiroideos suelen por retención de líquido hincharse un poquito más, ¿ok? Y los pacientes hipertiroideos de todas entran dentro del 10% de probabilidades con déficit y disminución del peso, que de hecho es una de las cosas que nos hace establecer el diagnóstico. En lo que mencionó de la retención de líquidos, eso es un síntoma y se puede tratar. Sí, ¿Cómo se trata? Particularmente hay que ver la ingesta y controlando las hormonas, porque bien. si tienes las hormonas descontroladas, pues hay que colocar tratamiento. Sufro de hipotiroidismo con nódulos, tengo tratamiento, sigo con cambios de humor, dan crisis de pánico, ¿se puede controlar? Habría que ver qué tanto esas crisis de pánico están adjudicadas al tema tiroideo y no al tema per se de procesamiento mental, pensamiento, emociones, y en definitiva aquí siempre nosotros como equipo multidisciplinario estamos de la mano con algún psicólogo que pues pueda hacerse cargo de la parte mental, así como el cirujano se hace cargo de la parte estructural. Se me cae el cabello y tengo nódulo de 3 centímetros. ¿La caída del cabello tiene que ver con mi problema de tiroides? Sí, las hormonas tiroideas están alteradas, sí, pero otros factores como por ejemplo el déficit de vitamina D y muchas veces no llevamos sol, también está relacionado con la caída del cabello. Interesante, mi hija padece de la tiroides y ella es agotada o se desmaya, no siempre, pero está muy delgada. Toma Eutirox, no sé exacto cuál es el que padece, si es el hiper o el otro. ¿Con tratamiento se puede curar o es de por vida? La levotiroxina, que es el nombre comercial que acabas de comentar, es la hormona tiroidea, es el sustituto hormonal tiroideo, y normalmente cuando un cuerpo humano requiere de sustituto hormonal tiroideo sufre de hipotiroidismo. En relación a lo del peso, habría que evaluar la ingesta para verificar si la niña realmente está comiendo a las horas y las cantidades adecuadas, y en función de eso verificar otras hormonas como la insulina por allí, a ver qué tal. Ay, no, por ahí leí una pregunta relacionada con el hirsutismo. Hirsutismo tiene que ver con aparición de caracteres sexuales masculinos o aparición de vello en áreas en áreas de la cara, por ejemplo, y tiene que ver con un aumento de hormonas masculinas. Pero no está relacionado con tiroides, muy poco común. Ok, buenos días, excelente programa. Una amiga está baja de peso y tiene alteradas la T4 y la T3 y no le han puesto tratamiento. ¿Esto será hipotiroidismo? Gracias. ¿Bajas la T3 y la T4? Sí, está baja de peso
y tiene alteradas la T4 y la T3. No se puede hacer diagnóstico de un estatus hipotiroidismo o hipertiroidismo si solamente hablamos de alteradas, porque alteradas puede ser hacia la alta o hacia la baja y ahí cambia el diagnóstico. Buenos días, hace años me dijeron que tenía nódulos benignos. ¿Estos pueden pasar a malignos? Bueno, esos nódulos pueden cambiar de características definitivamente a lo largo del tiempo y por eso es que debemos hacer la evaluación de los ecos Doppler tiroideos pertinentes. Buenos días, doctora. Además de los nódulos, ¿qué otra parte de la tiroides se debe tratar? Dependiendo de qué otra parte esté alterada, porque estructuralmente, si usted no tiene ninguna otra alteración en la glándula tiroides, pues no hay que tratar más nada. Definitivamente la parte funcional va de la mano de las hormonas y la parte estructural va de la mano del eco. Además que debemos hacer la evaluación y la palpación de la glándula para entonces en consulta determinar qué otra cosa tratar. Si se aplica una inmunoterapia para estimular el sistema inmune para combatir el cáncer, ¿afecta a la tiroides? No, realmente no. ¿Es necesario operar los nódulos? Yo tomo Eutirox. Bueno, creo que ya esta la respondió y se ve muy bien. Bueno, ya se me perdió la pregunta. Vamos a ir, ya va. Doctora, por favor, indícanos si se puede comer y qué no se debe comer y si es bueno hacer ejercicio. Pero claro. Sin duda, el ejercicio siempre va a ser una recomendación a uno, no solamente en las patologías tiroideas, y ojo, va a depender, la indicación del ejercicio va a depender de cómo esté la parte funcional tiroidea. Si está controlada, por supuesto que sí es una indicación para mejoría de las patologías tiroideas. Ahora, lo que comer y lo que no, existen alimentos bociógenos, tal es el caso de los coles, las bruselas, el coliflor, brócoli. Todo esto va a tener o va a condicionar a una menor absorción del yodo, y el yodo es importante para la producción de hormona tiroidea. Mientras que los alimentos que son todos los frutos del mar, ¿okay?, que tienen alto contenido en yodo, pues condicionan a perpetuar el hipertiroidismo. Yeru, otra pregunta en línea general, ¿cuáles son los tratamientos para el hipertiroidismo? Para el hipertiroidismo va a depender en parte de lo que tengamos disponible o no, pero nosotros usamos metimazol, que es lo que más, o PTU, ¿okay?, que es propiltiuracilo, junto con uno que otro bloqueador beta bloqueante o bloqueador cardíaco, porque sí es una patología que cursa con muchas palpitaciones, ¿ok? Entonces, la parte cardiovascular en el hipertiroideo siempre hay que vigilarla. Y si hay anticuerpos antitiroideos elevados, podemos echar mano de otros oligoelementos. Pero para no hablar de fármacos en cámara, lo ideal es que el paciente siempre vaya a la consulta. ¿Pero se puede revertir? El hipertiroidismo sí, tenemos dos tratamientos definitivos. ¿Y el hipo también? O es el yodo o es la cirugía, sin duda. Son dos tratamientos definitivos de los que podemos echar mano para el hipertiroidismo. Para el hipotiroidismo solamente tenemos control y vigilancia del mismo, con tratamiento hormonal sustitutivo, que es la levotiroxina, y va a depender del peso del paciente. Aquí Ana pregunta, buenos días, tengo un bocio tiroideo sin nódulos. ¿Es obligatorio operarlo? Tiene un bocio sin nódulos, ¿ok? Bocio, como ya lo comentaba anteriormente, es el aumento de volumen exclusivo de la glándula tiroides, y si no tiene nódulos, pues evidentemente hay que vigilarlo en el tiempo, pues, y verificar el por qué se aumenta la glándula tiroides. Este bloque es de preguntas. Ivonne González, ¿será cierto que el colesterol y triglicéridos aumentan por la tiroides? Yo tengo hipertiroidismo. Gracias. Sí, eventualmente los pacientes tiroideos suelen hacer una elevación del colesterol y triglicéridos, particularmente de las grasas, porque la principal regente del metabolismo, que es la glándula tiroides, está alterada, también el metabolismo de los lípidos lo está. Entonces, definitivamente sí hay una alteración. Hola, buenos días. Soy Nelly La Vega. Tengo el TSH 4000 T3 normal, T4 normal, tomo 12.5 Eutirox, pero sigo con los síntomas. Gracias. Definitivamente la evaluación y la conducta de todo cuadro clínico debe hacerse en consulta, pero me imagino que quiso decir 4.0, que es como se evalúa bien, y 4.0, pues dependiendo de la clínica del paciente, pues se ajusta la dosis de hormona tiroidea. Buenos días. Hace poco me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico. A pesar de los valores, estaban dentro de los valores normales, un poco hacia la alta.
Sí, el hipotiroidismo subclínico se hace con la elevación de la hormona estimulante de la tiroides o TSH y una T4 libre normal. Entonces, si estaba de esa manera, pues el diagnóstico está bien realizado. Hola, mi mamá sufre de tiroides y le da una carraspera en la garganta en las noches. Es que no la deja dormir. Ella dice que es causa de la tiroides. Garganta tiene que ver con faringe y laringe, particularmente en la parte superior del cuello, no tiene que ver con la parte inferior, habría que ver qué otros síntomas están, pero por ejemplo, una reflujo, una enfermedad por reflujo gastroesofágico también fácilmente le puede dar lo que usted denomina carraspera. Tatiana dice, feliz día, me hicieron tiroidectomía parcial lado izquierdo e istmo y me sacaron un nódulo. ¿Es necesario tomar medicamentos? Dependiendo de los valores de hormona tiroidea y de la clínica del paciente, uno toma conducta de si es necesaria la hormona tiroidea o no. Si realmente las hormonas tiroideas y la clínica del paciente está normal, pues no se invade con hormona externa. Luz López dice, buenos días, sufro de hipotiroidismo, presento dolor en la garganta que presiona en estos momentos. Recomendación, orientación de alimentación para la retención de líquidos. Bueno, definitivamente ya lo de la alimentación lo habíamos comentado anteriormente y hay que hacer una evaluación y pesquisa del ecodoppler tiroideo bien realizado para estadificar el nivel de aumento de volumen de la glándula en función de un bocio por hipotiroidismo. Me diagnosticaron hipertiroidismo, Irama. Dice, me indicaron tapazol y propanolol. No sé si es ese, está bien, doctora. Sí. Siento presión en el cuello y continúo despertándome a veces en las noches. En los estadios iniciales, cuando el hipertiroidismo no ha sido yugulado del todo y no está controlado, la presión en el cuello va a ser normal, pero lo más importante son todos aquellos síntomas que están relacionados con la parte cardiovascular, las taquicardias, el temblor distal, incluso hasta que la disminución del peso esté controlada. Todos esos factores nos van a hablar de que el cuadro clínico va por buen camino y en definitiva usted con su médico tratante debe coordinar el tratamiento definitivo para que pues ya no siga tomando tapazol. Bien. ¿Hay alimentos no permitidos para el paciente con hipotiroidismo? Ciertamente lo conversaba anteriormente, los alimentos ociógenos, los coles, el coliflor, el brócoli, todos estos generan disminución de la absorción del yodo. Pero esto es muy importante precisarlo, porque no es que no está permitido. Ninguna, por así decirlo, cuando te pasas o exceso o déficit es bueno, ¿ok? Debes entender que todo en equilibrio es importante y no te estoy diciendo que no comas brócoli. Debes equilibrar estos alimentos en tu dieta. Una pregunta, yo en mi vida siempre he sido muy flaco, bajo de peso, como mucho y me mantengo igual. Y mi tiroides a veces se siente chicloso, dicen. Lo de chicloso habría que ver a qué se refiere, en definitiva tendría que verificar ese término y traspolarlo a la parte médica, pero hay personas que realmente les cuesta aumentar de peso y eso tiene que ver mucho con el metabolismo de esta persona, incluso con la genética que traiga, porque pues si tiene familiares en primera línea que son delgados o longilíneos, pues va a ser bastante difícil precisarlo y solo haciendo una composición corporal podremos saber cuánto de grasa, cuánto de músculo y qué es lo que debemos disminuir o aumentar en tu caso. Buenos días, para la doctora, ¿cómo puedo saber qué alimentos me producen o me alteran el metabolismo? Definitivamente haciendo una evaluación por consulta podemos precisarlo, verificar qué es lo que estás comiendo y establecer si hay una alteración o inflamación del colon y también una inflamación de tus hormonas tiroideas. ¿Qué examen? De tu tiroides y afecten tu hormona tiroidea. Ok, ¿qué examen debo hacerme? ¿Será un perfil hormonal y tiene que ver si tengo colon inflamado o diverticulitis? Existen más de 30 hormonas pendientes con el tema de perfil hormonal, porque hay que verificar qué hormonas vamos a solicitar, ¿no? Y definitivamente eso va en relación al cuadro clínico que usted tenga. Lo que le sugiero es que verifique con su médico tratante a ver qué hormonas vamos a solicitar. Fui operada de la tiroides y desde esa operación bajé de peso y no he podido llegar a mi peso y la tengo controlada. Bueno, hay que verificar qué otros aspectos que no tienen que ver con la tiroides están influyendo en esa alteración del peso. Excelente programa, uno de los programas que no dejo de ver. Gracias. Tengo un hermano que la gente lo ve y dicen que está desnutrido.
Él ya es súper mayor, 74 años. Yo le digo, eso debe ser un problema de tiroides. Nunca se hizo un examen. Ciertamente las personas mayores, sobre todo después de los 60 años, tienen disminución sobre todo de la masa muscular, ¿ok? Y este problema es importante verlo, tratarlo, porque hay mayor riesgo de fracturas en estas personas y en definitiva, pues, hay que verificar la evaluación nutricional de la mano, por supuesto, no solamente del endocrino, sino también del nutricionista. Doctora, tengo sobrepeso y barriga grande, tengo resistencia a la insulina, no adelgazo, ¿qué tengo que hacer? Primero dieta, definitivamente tenemos que establecer aquí un déficit calórico según su edad, según el sexo, según sus hábitos y el ejercicio es importante y obviamente hay que verificar qué tipo de ejercicio pudiera realizar para que pues no se lesione y pues caiga en reposo. Definitivamente un fisiatra también nos ayudaría en este caso. Porque siempre me sale el colesterol alto. Habría que verificar cuáles son las causas de hipercolesterolemia en su caso. Para ello uno realiza una historia clínica, hace la evaluación del paciente en consulta, establece antecedentes familiares, muy importante en estos casos, y establece cuáles son los hábitos que usted puede estar teniendo para corregirlos y pues por supuesto mejorar. Buen día, doc. Cuando me determinaron que debía operarme la tiroides, la endocrino hizo mención que en cualquier circunstancia debían extraer las glándulas paratiroidales. El médico oncólogo que me operó no sacó esas glándulas, al contrario, acotó que se debe preservar por sobre todas las cosas. Opinión, por favor. Definitivamente siempre hay que evaluar los casos, no soy partidaria de extraer bajo ningún concepto las glándulas paratiroides, son glándulas importantes para el metabolismo fosfocálcico y definitivamente la hormona que se produce en ellas, que es la PTH, pues es una hormona importantísima en preservar la salud de nuestro hueso. Entonces, bueno, en definitiva, habría que ver qué tanto, está establecido de lo que plantea y revisar la historia para cotejar. Buenos días, hace 10 años me diagnosticaron hipertiroidismo, bajé 25 kilos en 3 meses. Me hice mi tratamiento, ayer me hice un ecotiroideo y salió todo bien. Solo tengo 2 quistes inactivos en el lóbulo izquierdo. Actualmente no requiero tomar ningún tratamiento para la tiroides, sin embargo, sufro de insomnio, sudoración excesiva y sobrepeso aparentemente debido a la menopausia. Eso, la menopausia definitivamente es una de las cosas que más se parece a los trastornos tiroideos, precisamente porque cuando estamos en menopausia disminuye la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, y eso pues lleva a muchos otros factores. Se altera lo que es el centro termorregulador del hipotálamo y por tanto existen bochornos, calorones, ¿ok? Todo esto va de la mano con la menopausia. Si en definitiva usted está controlada de su glándula tiroides, pues hay que verificar qué otros aspectos o con qué otros aspectos como nutrición, cambios del hábito la podemos ayudar para que entonces se sienta formidable en el contexto de su menopausia. Ay, no. La menopausia, mire, tiene que haber un grupo multidisciplinario Sí. ya para allá. Sí, Sí. de verdad. Definitivamente. Buenos días, sufrí de hipertiroidismo y tengo mucho descontrol con el periodo menstrual, pero de un tiempo para acá fui al médico y los valores estaban normales, pero tengo mucha sudoración. Habría que verificar cómo está todo lo que es el ovario, eje ovárico, eje uterino. Aquí entran otras hormonas en juego, pero en definitiva, ciertamente, si hubo algún trastorno de hipertiroidismo, algún trastorno tiroideo, eso se relaciona con alteraciones en la menstruación, o bien sea en cantidad o en escasez, pero en definitiva siempre hay que evaluar todas las hormonas. Tengo nódulo, me hicieron una punción y biopsia, todo salió bien, pero siempre tengo pequeñas molestias. ¿A qué se debe esto? Esto puede pasar, los nódulos pueden eventualmente, porque se inflamen o porque de repente se inflame toda la glándula, usted pueda tener alguna alteración o alguna molestia, pero mientras no pase más allá, como una dificultad para tragar, una dificultad para respirar, una sensación de opresión en el cuello, todo bien. Yemei también pregunta que si la doctora actualmente está trabajando en el hospital militar. No estoy trabajando en el hospital militar, represento a mi casa de estudio, a Universidad Central y Hospital Militar siempre, pero no estoy en el hospital militar en este momento. Bueno, ubique a la doctora @endocrinoactual. @endocrinoactual las personas que están a esta hora sintonizando el programa. Si no respondimos a alguna pregunta, alguna duda que usted tuvo, usted le escribe a la doctora. Y allí también se puede enterar dónde atiende la doctora.
Buenos días, una amiga tiene alteradas T3 y T4. ¿Esto se asocia con el hipotiroidismo y cuáles otros exámenes se puede hacer? Insisto en el término alteradas, alteradas hacia la alta o alteradas hacia la baja para poder establecer diagnóstico. De lo contrario, pues no podemos saberlo. Yeru, dile a la doctora que hable de la alimentación, por favor. Ya lo he conversado los alimentos ociógenos, los alimentos que contienen yodo, quiénes son para hipotiroidismo, quiénes son para hipertiroidismo, pero en definitiva, recuerda que siempre toda alimentación debe ser dada por un nutricionista de la mano y posterior, por supuesto, después de la evaluación clínica, para poder establecer en su caso qué es lo que usted debe comer según lo que usted padezca. Eso es saliendo del endocrino y yendo al nutricionista. Así es. Por favor, ¿podría explicar la doctora cómo afecta la vista esta glándula? Años atrás abría demasiado los ojos y me dolían y ahora es lo opuesto, casi los cargo cerrados y caídos todo el día. Dependiendo de si está realmente alterada la función tiroidea, podemos atribuir esa sintomatología que usted tiene a alguna alteración per se de la glándula tiroides. En pacientes que tienen exoftalmos, como lo mencioné anteriormente, pues por supuesto que va a estar justificado, que es simplemente la protrusión del ojo hacia afuera por un aumento de los anticuerpos antitiroideos y allí tendríamos que echar mano de esto. Pero habría que precisar si es un ojo seco, si es un ojo rojo, cuál es el diagnóstico per se de su ojo para poder establecer la conexión con tiroides. La menopausia, las personas que tienen menopausia en adultos mayores les afecta el periodo del nódulo o del nódulo. Sí, del nódulo. No entiendo, les afecta el periodo del nódulo, no entiendo la pregunta. ¿Tiene algo que ver? Me imagino que pregunta algo que si, como está, que si esta parte de si eres adulto mayor, o sea, como si mientras más mayor te puede afectar el nódulo. No, no necesariamente. Igualito uno hace las evaluaciones ecográficas y la evaluación del nódulo tiroideo cuando un paciente lo presenta y verificamos si ha cambiado de características. Ok, esto lo pregunta Ángel, dice, aquí Miriam, por favor, tengo un nódulo en la tiroides, lóbulo izquierdo, hace más de 20 años y cada año realizo un ecotiroideo y cambios degenerativos o mínimos. Por favor, ¿qué conducta me recomienda seguir? Si hay cambios degenerativos y mínimos y no hay cambios hacia la sospecha, la conducta sigue siendo expectante hasta que el nódulo o la glándula pues no genere sintomatología compresiva. Cuando entré en perimenopausia, rebajé 7 kilos. Pensé que era la tiroides, luego vi que era la menopausia. ¿Deberían haber más médicos especialistas en menopausia? Deberían existir más médicos endocrinólogos especialistas en menopausia, pero por ahora me pongo a la orden. Ay, gracias, doctora. Ya estoy en menopausia y ¿cómo puedo mejorar el exceso el exceso de sudoración? Bueno, definitivamente habría que ver qué otros factores del día a día están influyendo allí, pero ahorita hay digamos, oligoelementos que pueden ayudarla y también en el uso de terapia de reemplazo hormonal que debe ser evaluada según los antecedentes de cada paciente. Presento mucha carraspera en la mañana y no tengo gripe. ¿Puedo ir con un médico endocrino? Fui operada de un quiste de ovario en el año 2011. El hecho, asumo que cuando me hablan del término carraspera, asumo que tiene que ver con ronquera o con dificultad para disfonía, ¿ok? Si estamos hablando de esto, muchas pueden ser las causas, hasta que tenga un problema rinosinusal con goteo posnasal y eso pues debe corregirse incluso hasta temas de alergia, hasta llegar a procesos como lo comenté anteriormente, una enfermedad por reflujo gastroesofágico donde sencillamente esté irritando el área de la faringe y laringe. Pero en todo caso, habría que hacer la evaluación primeramente por un otorrino y posteriormente, si hay algo que realmente se pesquise a nivel de la glándula tiroides, pues con todo gusto hacemos la evaluación. ¿Cómo diferenciar si es la tiroides o es la menopausia? Eso lo hacemos nosotros en consulta. No podrían bajo ningún concepto hacer una persona que no sepa de medicina, ni menos de la especialidad. Ok. Tengo 49 años y estoy en la menopausia. He notado que últimamente estoy muy irritable por cualquier cosa. ¿Eso puede ser normal? Sí, puede ser normal, pero ojo con atribuir a la menopausia procesos de pensamiento que quizás no tengan que ver, ¿ok? Entonces, también hay que establecer cuáles son, si realmente me estoy enganchando con procesos emocionales de ansiedad, de angustia, de estrés, que no están justificados porque tenemos las hormonas normales. Habría que ver. Muchísimas gracias, doctora. Un placer, siempre. Aquí hay un montón de preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo con la doctora Florelis Toro, @endocrinoactual. Allí ya está en contacto con la doctora.
Aquí está Yamilet de La Pastora, me quedé dormida. Actívate. Actívate, Yamilet. Actívate. Ay, no, es que de verdad son demasiadas preguntas. Fíjense, van a ir a la cuenta de la doctora, @endocrinoactual. Bueno, ¿dónde atiende, doctora? Centro Clínico Profesional Caracas, Ok. el anexo de Clínicas Caracas, Policlínica La Arboleda y CCCT. Estoy conversando con el doctor Nicolás Sirigliano, él es médico cirujano especialista en cirugía endocrina. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias por estar aquí. Estábamos hablando ahorita en el corte de por qué operar la tiroides. Bueno, la mayoría de la cirugía de tiroides tiene relación con la presencia de enfermedad nodular y el descarte de cáncer tiroideo. Existen algunas otras razones para operar un tiroides, sí, por ejemplo, patologías que produzcan alteraciones funcionales y que ya no se puedan manejar de forma medicamentosa o con radioyodo. En algunos casos tenemos que recurrir a la cirugía, pero en realidad la gran mayoría de los pacientes que se someten a cirugía de tiroides son portadores de enfermedad nodular y sospechosos o confirmados de cáncer de tiroides. Esa es la razón principal. ¿Cómo se evalúa un nódulo, uno que se deba operar? Ok, lo primero es saber que la incidencia de nódulos está en aumento y todo depende pues del método por el cual uno evalúa el paciente. Si uno hace simplemente examen físico, vas a dejar pasar la gran mayoría de los nódulos tiroideos. Pero si recurrimos a los estudios de imágenes, especialmente el ultrasonido, al contrario, vamos a estar en el otro extremo. Vamos a diagnosticar muchísimos nódulos tiroideos porque la prevalencia de la presencia de nódulos es alta y eso se confirma por el uso de ultrasonido o en los exámenes de autopsia de pacientes que han muerto por otras razones diferentes a la tiroides, encontramos que hay una prevalencia bien alta de nódulos tiroideos. Sin embargo, la mayoría pues no son palpables. Como ahora tenemos bien disponible y de forma accesible y a costos razonables el ultrasonido, pues hemos tenido un aumento del diagnóstico de tanto de nódulos como de cáncer de tiroides, que afortunadamente la mortalidad por cáncer de tiroides se ha mantenido estable a raíz del tiempo. Eso lo que te quiere decir es que lo que hemos aumentado es el número de diagnósticos porque tenemos mejores métodos para hacerlo. Ahora, ¿todos los nódulos tiroideos son quirúrgicos? No, afortunadamente la minoría. Y lo que hacemos los cirujanos y los equipos multidisciplinarios que tratamos esto es apuntar a buscar aquellos que realmente requieran una cirugía, especialmente los que sean asientos de un carcinoma de tiroides. Para eso utilizamos el ultrasonido y lo asociamos con la citología o el estudio histológico de ese nódulo cuando las características ecográficas nos indiquen que debemos hacerlo. Bien, en la actualidad, ¿la cirugía es mínimamente invasiva? Podría ser. Todavía actualmente la mayoría de la cirugía que se hace de tiroides se hace por los métodos convencionales que tienen más de 100 años, que es una incisión en la región anterior del cuello y el acceso a la célula tiroidea para llegar a la glándula. Sin embargo, cada vez estamos buscando métodos menos cruentos de hacer todas las cirugías y esta no es la excepción. Existen ahora la posibilidad de tratar, por ejemplo, nódulos benignos con ablación por radiofrecuencia y evitar la cirugía, o existen métodos de cirugía sin cicatrices, por ejemplo, el abordaje transvestibular a través de la boca de la célula tiroidea y no dejas cirugías en el cuello, o la cirugía con métodos endoscópicos y hasta robóticos. O sea, la tendencia actual es ir hacia cirugía menos cruenta. Bien, he escuchado mucho en el pasado, yo hablo así porque me operaron de la tiroides. Ahora, ¿cómo hacen los cirujanos para no lesionar las cuerdas vocales? Bueno, hay dos
diablos que manejamos los cirujanos que hacemos esta cirugía, que son las dos cosas más temidas, que son propiamente de este tipo de procedimientos, que son las lesiones de los nervios laringeos recurrentes, que son unos nervios que van a las cuerdas vocales, y las lesiones de las glándulas paratiroides, que fueron vistas aquí en la entrevista anterior con el endocrino. Estas glándulas paratiroides son las responsables del metabolismo de calcio en el organismo. Entonces, nosotros estamos entrenados para buscar y preservar tanto las paratiroides como los recurrentes, pero no existe cirujano que haya hecho un volumen grande de cirugía de tiroides que no tenga en algún momento haya tenido algún inconveniente con recurrentes o paratiroides. Pero existen métodos y actualmente, por ejemplo, para el nervio recurrente tenemos una herramienta adicional que es la posibilidad de hacer durante la cirugía el neuromonitoreo del nervio. Se coloca unos electrodos en el tubo endotraqueal con el que se pasa la anestesia al paciente y está conectado a una máquina que nos va permitiendo identificar los sitios donde podríamos estar cerca del nervio y tratar de evitarlo. Y tenemos una imagen para evaluar lo de la punción, que tiene un nombre. Vamos a verlo. Punción esto es la punción, aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo cuando tiene indicación. Decimos ecoguiada porque, como explicamos al principio, la mayoría de los nódulos no son palpables. Si no los podemos palpar, mal podríamos hacerle una punción a algo que no estamos tocando ni viendo. Por lo tanto, el ultrasonido ha sido una herramienta fundamental para identificar los nódulos que no se palpan, que son la mayoría, y además identificar por sus características ecográficas aquellos que tienen real indicación de tener un resultado histológico. Es una especie de biopsia. Te explicaba que no es una biopsia porque no hay tejido, es una citología porque lo que estamos extrayendo con la aguja son células y esas células las extendemos y por sus características podemos en una clasificación que se llama Bethesda establecer dónde estamos entre 6 categorías posibles. Y algunas de ellas entonces tienen indicación formal, bien sea de cirugía o de observación, dependiendo de dónde estemos en esas categorías. Lo que se hace es llevar una aguja bajo guía ecográfica hasta donde está el nódulo, tomar esa muestra, extenderla y dársela al citotecnólogo o al anatomopatólogo, que es el que va a hacer la evaluación y nos va a dar un diagnóstico, como te expliqué, en 6 categorías de esa clasificación de Bethesda. Y eso nos va a llevar entonces posiblemente en algunos casos, la minoría, a una cirugía posterior. Bien, aquí hay una persona que le dice, me van a operar de la tiroides. ¿Es peligrosa esa operación? Peligrosa. No existe ningún método invasivo que no tenga algún riesgo. La tiroidectomía es una cirugía que en manos expertas tiene un riesgo bajo. Sin embargo, tenemos que recordar lo que acabamos de hablar de las posibles complicaciones con los nervios recurrentes y con las glándulas paratiroides. Pero en realidad es una cirugía de riesgo bajo. Muchas de estas son pacientes que ingresan el día de la cirugía y se van el mismo día, algunos, el día siguiente la gran mayoría. En realidad es una cirugía que en manos expertas es una cirugía con muy buen resultado. Bien, ¿esta cirugía cuánto tiempo dura? ¿Duele? ¿Cómo es el postoperatorio? El tiempo lo va a decir el procedimiento que vayamos a hacer y la patología del paciente, porque no es lo mismo operar a un paciente que tiene un tiroides muy grande, por ejemplo, con una enfermedad de Graves que produce mucha vascularización de la glándula y donde uno tiene que ir muy despacio, a hacer un paciente que tiene un nódulo único y que uno va a hacer una hemitiroidectomía porque son procedimientos que son más cortos. No es lo mismo un paciente que requiera una disección de los ganglios del cuello
que un paciente que no. Entonces, el tiempo va a depender de cuál es la patología que estamos tratando y dolor postoperatorio. Realmente el cuello es una zona muy noble, no es una cirugía particularmente dolorosa, se puede manejar con analgesia simple y las cicatrices, que es otra cosa que le preocupa a la gente, pues las cicatrices, esa es una zona que con una técnica adecuada cicatriza bastante bien y con el tiempo tiende a borrarse prácticamente la cicatriz. Es la cicatriz normal, que es la incisión de Cocker, es en la cara anterior del cuello, delante del tiroides. ¿Okay? Bien, y la anestesia, cuando dice anestesia sencilla, es local. La anestesia es general. Es siempre. anestesia general. Solamente hacemos procedimientos ablativos, que no son cirugías, son ablaciones de nódulos con anestesia local y sedación cuando se va a hacer, por ejemplo, radiofrecuencia. Pero la cirugía siempre es con el paciente intubado con anestesia general inhalatoria y dormido. Es un procedimiento de cirugía compleja porque no hay manera de hacer anestesia a este nivel del cuerpo que no sea con anestesia general. Bien, ¿y la comida? ¿Puede comer posteriormente? Sí, normalmente los pacientes vuelven a su vía oral el mismo día de la cirugía. Bien. Mismo día de la cirugía. Bueno, vamos a ver los tipos que le preguntaba sobre la tiroidectomía total versus la parcial. Bueno, normalmente cuando decidimos hacer una cirugía parcial o total va a depender, uno, de si la glándula está afectada de forma completa o solamente uno de esos lóbulos, y dos, del diagnóstico, porque muchas veces, por ejemplo, en los carcinomas de tiroides, aunque esté de un solo lado, el tratamiento definitivo implica la remoción de la glándula completa. Hay una convención internacional de que la cirugía mínima que se hace en tiroides es una istmolobectomía. O sea, no se hace menos de eso nunca. Tenemos que quitar el puente que une los dos lóbulos y el lóbulo afectado. Eso es lo menos que hacemos. Y eso tiene una razón anatómica. Es una región de la anatomía muy pequeña donde hay muchos elementos muy importantes. Entonces no queremos volver a tener que entrar en uno de esos lados una vez que ha tenido un proceso de cicatrización. De manera que eso, por convención internacional, desde hace muchos años está establecido que es la cirugía tiroidea mínima. Bien, ¿hay efectos secundarios luego de la cirugía? Porque vi muchos de los comentarios como que subí de peso, bajé de peso. Recuerden lo que hablamos de que esto se debe hacer en un manejo interdisciplinario y en ese equipo hay un endocrino. Normalmente, si el paciente le quitamos toda la glándula, por ejemplo, ese paciente, si no le sustituimos la hormona, va a quedar hipotiroideo. Eso no debería pasar si estás trabajando en un equipo multidisciplinario donde el endocrino va a manejar, dependiendo del diagnóstico, qué nivel de sustitución o qué nivel de dosis de hormona exógena hay que darle al paciente para mantenerlo o sustituido o suprimido, dependiendo. Cuando estamos hablando de cáncer, las dosis son más altas porque queremos que el paciente se suprima para frenar el efecto de la TSH que viene de la hipófisis. Damelis está nerviosa, dice, que la van a operar y dice, ayer me hicieron punción en la tiroides, me dolió mucho. ¿Cuántas horas dura la cirugía? Bueno, va a depender. Depende de qué cirugía te vayan a hacer también. Esto va a depender. Y hay otra persona que está por aquí que decía que si los pólipos en el colon tienen que ver con la tiroides y si deben ser operados. No tienen nada que ver con la tiroides y dependiendo de sus características, el endoscopista sabrá si es un pólipo que pueda remover él solo o tenga que mandarlo al cirujano. Bien, doctor. Bueno, para redondear, ¿qué esperar después de la cirugía, independientemente si es de nódulo, si es oncológica? Si el nódulo resulta benigno, normalmente el paciente está resuelto si llegó a cirugía porque era un nódulo que la citología requería que tuviera una biopsia
y la biopsia resultó benigna, lo que usualmente pasa es que el tiroides remanente, si hicimos solamente una hemitiroidectomía, va a funcionar normalmente y va a producir hormonas. Sin embargo, eso hay que medirlo, porque hay pacientes que le haces una hemitiroidectomía y quedan hipotiroideos y hay que sustituirlos, ¿ok? Si se trata de un cáncer, como todos los cánceres en cualquier parte, hay que hacer seguimiento. Y nosotros clasificamos los cánceres de tiroides en que tienen un bajo riesgo, o riesgo intermedio, o riesgo alto de recaída. Y eso nos dice si tenemos que hacer algo más con el paciente aparte de la cirugía. Este algo más es, como dije, el administrar hormona tiroidea en una dosis supresiva. ¿Y cuánto es esa dosis supresiva? Eso lo maneja el endocrinólogo. Y si el paciente tiene o no indicación de radioyodo posterior a la cirugía.